muchos años, varios políticos han insistido en que el paramilitarismo nunca ha dejado de existir y que por el contrario, estos grupos armados son los responsables de muertes a líderes sociales y han retomado aquellas zonas dejadas por las FARC. Varios políticos de izquierda, como Piedad Córdoba, han insistido en que el paramilitarismo nunca ha desaparecido de la historia en Colombia, inclusive desde la misma creación de la República hasta nuestros días. Rutas del Conflicto y Colombia Check investigaron los conceptos que rodean el término del paramilitarismo, sus orígenes y si en la actualidad estos grupos siguen existiendo. Los grupos de autodefensa son aquellos grupos a los que el Estado les dio la capacidad de armarse para salvaguardar su terreno en función de una lógica contrainsurgente. Es decir, estos grupos que se armaban solo era para hacer operaciones defensivas en caso de que la insurgencia, llámese FARC o ELN, los atacara. Estos fueron legales desde la Constitución de 1886 del presidente Rafael Núñez Miguel Antonio Caro. La Constitución permitía que se crearan autodefensas bajo mando de las fuerzas militares. El problema es cuando se crea jurídicamente la herramienta para crear grupos de autodefensa y no bajo control de las fuerzas militares. Es decir, la autodefensa tiene una lógica contrainsurgente. Y lo otro son grupos de justicia privada, que ya son grupos de empresarios legales o ilegales que crean grupos privados armados para defender su operación criminal o legal. Las autodefensas como las conocemos realmente nacen desde 1964 en departamentos donde existía el latifundio, primero, y dos, donde había alta presencia de la insurgencia, FARC, ELN o en su momento M-19, Quintín Lame y pues la miríada de guerrillas que tuvimos. Todo lo que en este país resultaba malo para las oligarquías, entonces eso era causa del comunismo. En los años 70, cuando las FARC comenzó a extorsionar y a secuestrar ganaderos, Ramón Izaza, un campesino de Sonsón, Antioquia, decidió convocar a ganaderos para formar un grupo de autodefensa denominado Los Escopeteros. Para 1978 ya habían extendido todo su dominio a varios municipios de Antioquia. Ya no solo eran un grupo de autodefensa, también se autodenominaban una organización de limpieza social. Todo lo que era todo este municipio de Puerto Boyacá, todo esto era zona guerrillera. Era constante con las vacunas, con los ganaderos, con los finqueros, con los parceleros. Eso mantenían, era detrás de esa gente, sacándoles plata, extorsionando. Se les llevaban los animales, el ganado, los caballos, todo lo que ellos necesitaban de esa finca se las llevaban y nadie les podía decir nada. Impresionante, eso era un conflicto que reventó de un momento a otro, que nosotros no podíamos entender de qué dependía eso. El depender de eso era que si usted saludaba malo y si no saludaba también. Y se fue formando esto tan horrible por aquí. Lo que más duro pegó fue aquí en estos alrededores de Bocas de Palagua, Agualinda, el delirio pegó duro, porque eso hubo hasta un puesto ahí como de ejército, pero era pura de esa gente. En Puerto Boyacá, ganaderos como Luis Suárez, Gonzalo Pérez y Henry Pérez, en alianza con militares y políticos como Pablo Emilio Guarín, decidieron unirse para formar un grupo paramilitar con el fin de combatir los frentes 11 y 12 de las FARC y formar toda una persecución en contra de políticos y líderes de izquierda. Una unión de poderes y circunstancias como el narcotráfico y el apoyo militar hicieron de Puerto Boyacá el epicentro del paramilitarismo en Colombia. ¿Qué es lo más importante para que nacieran esas autodefensas en Puerto Boyacá? Una, y que digamos es lo que viene a denominarse o que le da la característica de paramilitar, y es que tenga el apoyo de las autoridades o de algún tipo de autoridad. Entonces, por un lado están las autoridades militares, pero también hay un apoyo de las autoridades locales administrativas, ¿sí? ¿Qué otra cosa confluye ahí que no confluye en otros grupos primeros de autodefensas campesinas, digamos? Está el tema del dinero, de dónde proviene el dinero, y entonces ahí viene y converge con el tema y el interés ya también de los narcotraficantes. En el caso de Puerto Boyacá, con Gacha, el mexicano, que tiene, digamos, y hace aportes importantes. También está Carranza, que para ese momento, digamos, no estaban tan cuestionados sus dineros. A finales de la década de los 90, el mundo conoció las primeras imágenes sobre el entrenamiento que Jair Klein habría entregado a grupos armados ilegales. Entonces, el tercer aspecto que creo que es importante es el tema del entrenamiento militar. Las primeras masacres y las más graves se hicieron luego en el entrenamiento y con
algunas de las instrucciones que ellos habían dado. Entonces, digamos, ahí está el tema de los 19 comerciantes, la de Segovia, todas esas masacres, digamos, tienen en común que fueron después del entrenamiento y empiezan a ser mucho más masivas, más seguidas y tienen unas características en común. Desde 1984, los paramilitares comenzaron a botar los cuerpos de sus víctimas al río Magdalena. Según miembros de las autodefensas, se trataba de una política de limpieza social. El pueblo se llenó de pánico, de miedo. Los que pudieron la forma de irse se fueron, pero los que no pudimos arrancar, nos tocó quedarnos aquí y vivir todo eso. Entonces ya comenzaron con las masacres, con las muertes. Todos los días eso había dos, tres, por ahí botados ahí en las calles, allá afuera, ahí donde está el aviso que les digo, por ahí en la Y, que le decimos, eso ahí amanecían 2, 3 botados ahí. Digamos, si sabían a dónde había un expendio de droga, iban y mataban a ese expendedor y a su familia, porque por aquí arriba mataron a una familia completa así. No se salvaron ni los niños. Las cosas de acabar hasta con familias. Yo estuve, por ejemplo, viviendo, aquí en esta casa, ¿cierto? Un ejemplo, casa no, este ranchito. Y ahí, donde está esa otra, ver una matazón de 7, 8 personas, que uno no sabía de qué o por qué o de qué dependía la muerte de esas personas, que nosotros sabíamos que eran personas sanas, trabajadores, humildes. Para varios sectores de la sociedad, los grupos paramilitares como grupo armado de los años 80 y 90 no han desaparecido. Sin embargo, aún es muy confuso si estos grupos, responsables de la muerte de líderes sociales y desplazamiento de poblaciones, tienen todas las características de un grupo paramilitar como lo hemos conocido en Colombia. Los grupos de neoparamilitares, como lo llamamos hoy en día, simplemente son grupos de criminales desmovilizados de todos los grupos armados. En lo que llamamos bandas criminales o grupos armados organizados hay gente desmovilizada de las FARC, desmovilizada del ELN, desmovilizada de todos los frentes de autodefensas de Castaño, de Mancuso, que simplemente se reciclan en el negocio de la criminalidad.